A continuación a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac. Realizó la maestría en Terapia Familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Actualmente es directora general de Centros de Integración Juvenil AC. Ha publicado artículos en diferentes revistas científicas y es autora y compiladora de diversos libros. Es coordinadora de diversos diplomados, maestrías y de la Cátedra en Adicciones, Dr. Jesús Cumate Rodríguez, de la Universidad Anáhuac. Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Mundial contra las Drogas, del Consejo Internacional sobre Alcohol y Adicciones y de diversas redes de Ibero y Latinoamérica. Ha recibido los siguientes reconocimientos: las Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodistas, Medalla al Liderazgo Anáhuac en Psicología 2009, Premio a la Promoción de la Equidad de Género dentro de la Administración Pública Federal, Premio Reina Sofía, entregado en el Palacio de la Zarzuela. El año pasado ingresó a la Legión de Honor Nacional de México en reconocimiento a su mérito personal y profesional. Dejamos en el uso de la palabra a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Por favor, maestra. Agradezco a la Cámara de Diputados, al diputado Fernando Belauzarán, mucho gusto en saludarlo, muchísimas gracias por invitarnos. Al diputado Isaías Cortés, presidente de la Comisión de Salud, que también nos estuvo invitando. Les agradecemos de verdad el que nos permitan dar nuestro punto de vista desde la salud en esta importantísima discusión que se está gestando en varios países y en nuestro país, qué bueno que se está impulsando. Estamos desde el punto de vista, desde la perspectiva de la salud, bastante preocupados cómo va girando las discusiones en torno a las distintas propuestas que hay sobre regulación o despenalización o legalización de la marihuana. Estamos muy preocupados porque realmente la información desde la perspectiva de salud que se está vertiendo está llegando a nuestros jóvenes, está llegando a nuestros niños, y no se está dando suficiente información en materia de salud. Se habla mucho de seguridad, de derechos humanos, de libertades individuales, pero no de lo que es la salud. Se llama una propuesta de salud pública, sin embargo, no se explica qué está pasando con la salud de las personas que consumen drogas. Por eso yo me voy a permitir, a manera de introducción, decirles qué es, cómo pasa todas las sustancias por lo más preciado del organismo, por lo más preciado del humano, que es el cerebro. ¿Cómo actúan estas sustancias? Si ustedes ven ahí hay un área ventral segmental en donde se ha llamado el sistema de placer. Cuando alguien fuma marihuana, la consume por cualquier vía o cualquier tipo de droga, esa área del placer, específicamente con la marihuana, produce un relajamiento, una sensación placentera, está de alguna manera secretando dopamina, está estimulando una serie de neurotransmisores que provocan placer. Entonces uno diría, ¿qué pasa con el placer? ¿Por qué tanto lío si el ser humano lo que necesita es placer? Bueno, el lío es que conforme se está dando este placer, se ve afectada otra serie de áreas, la amígdala, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, otras áreas del cerebro. Mientras se estimula el área del placer, inhibe todas esas otras regiones cerebrales. Y al ir inhibiendo esas regiones cerebrales para provocar placer, la persona va deteriorando su cerebro, va teniendo afectaciones hacia la parte de la memoria, el aprendizaje, hacia el coeficiente intelectual que se va mermando y sobre todo en esa área prefrontal que se va inhibiendo, que se va afectando, que va teniendo cada vez menor irrigación. En esa área prefrontal va dañando su control de impulsos, la toma de decisiones, las emociones. Entonces, un sujeto al estarse provocando placer va dañando el aprendizaje, la memoria, la inteligencia,
lo más preciado del ser humano, la inteligencia, y el control de impulsos, eso que nos permite vivir en sociedad, que son los distintos controles agresivos sexuales. Y vemos entonces en muchas investigaciones que existen a lo largo de este planeta desde hace mucho tiempo, el daño al aprendizaje y la memoria está totalmente documentado desde los años 80, desde los años 70 se pusieron a hacer las primeras investigaciones. Y yo me permití traerles una de las más importantes, de la doctora Nora Volkow, porque ella hizo un metaanálisis de todas las investigaciones que existen a nivel mundial y fue publicada recientemente, pues en junio de este año, es lo más reciente que se tiene en la revista New England Journal, de las especializadas más serias de este planeta. Y bueno, entre otras muchas cuestiones, nos hablan cómo el adolescente tiene mucho más vulnerabilidad a los efectos a largo plazo y se dañan las consecuencias son esa disminución en las conexiones neuronales de las áreas del cerebro que les he mencionado relacionadas con el aprendizaje, la memoria, y esa área de conexión reducida en redes prefrontales que controlan impulsos. El uso frecuente está documentado, ahí vienen algunas referencias, disminuye también el coeficiente intelectual. Claro, tiene que ver con que se inicie el consumo a menor edad, con que el uso, mientras más frecuente, más daña, con el uso crónico, que poco a poco, como el tabaco, como el alcohol, va dañando el organismo, el uso, que haya también una vulnerabilidad hereditaria, por supuesto, como con el alcohol y el tabaco. Su consumo habitual, también, sobre todo en adolescentes, tiene riesgo de psicosis, de esquizofrenia. Ha aumentado la demanda en los servicios de hospitales de salud mental en Holanda, en España, en Italia. Está documentado también por diferentes observatorios de esos países y por el Observatorio Europeo. El consumo semanal, para aquellos que piensan que pues si nada más es una vez a la semana es como una copita, como una copa a la semana, bueno, esa copa a la semana sí daña, ese cigarro que se fuma de tabaco sí daña, y ese cigarro a la semana de marihuana también daña. El consumo, mientras, repito, más jóvenes, el consumo diario a la edad de 20 años, pues en una gran muestra que hicieron, aumentó el 500%, 5 veces, el riesgo de depresión y ansiedad. El tema de salud mental en nuestro país también es un rezago. No se habla de la depresión, de la ansiedad, del aumento de suicidio adolescente, de muchos accidentes adolescentes que tienen que ver con depresión y ansiedad. Para quienes dicen que no causa dependencia, los datos nos muestran que quien la prueba tiene un 9% de probabilidad de volverse dependiente. Y dirán, qué poquito, no, es muchísimo. En salud pública un 9% es mucho. Supongamos que todos los que estamos aquí comemos unas galletas que dan, y el 9% de esta sala se enferma, pues es mucho. O una playa, que el 9% de las personas que entran se enferman de cólera, pues la cierran. Es muchísimo el 9%. Aumenta al 17%, es decir, 1 de cada 6 adolescentes, este riesgo de dependencia, si lo empiezan a consumir a más temprana edad. Y del 25 al 50% si el consumo es diario. Les voy a mostrar, ahora tenemos la tecnología, cada vez aumenta muchísimo más. Recién en los 90s, fíjense, recién en los 90 se descubrieron algunos endocannabinoides que nuestro cuerpo genera y no están estudiados todos todavía. Y con estas tomografías de emisión de positrones podemos estudiar cerebros, exactamente los neurotransmisores en cada región del cerebro y cómo afectan. Esto es un cerebro sano. Si se fijan ustedes está totalmente irrigado. Es un cerebro en donde se ve todas las áreas del cerebro que llega la neurotransmisión, la irrigación sanguínea también,
Y estos son cerebros de distintos años de consumo, de distintas edades, cómo empiezan a verse áreas específicas del cerebro que se quedan sin irrigación, más concretamente en corteza prefrontal, en corteza parietal. Realmente hay zonas del cerebro que se quedan sin irrigación, que se quedan sin transmisión, ya no los permite ver la tomografía. El primero es un chico de 16 años con 2 años de consumo diario, apenas 16 años. Segundo, 18 años con 3 años de uso diario. El tercero, de 28 años con 10 años de uso en fines de semana. El último, de 38 años con 12 años también de consumo diario. No es invento, los que estamos trabajando día a día en toda la República con usuarios que sí tienen problemas y que también hay que consultarles. Hay muchos usuarios que abandonaron la droga y que tienen historias que contar, y también sus familias tienen muchas historias que contar. A esos que sí les afectó, a esos que en 45 años hemos visto más de 1,5 millones de personas que se han rehabilitado en los centros, les pueden contar cómo sí les afectó la droga, cómo sí les afectó específicamente la marihuana. Y bueno, ¿qué más que las imágenes para mostrar que no es moral, es salud? Se está afectando lo más preciado del ser humano con la droga. La marihuana además no nada más tiene problemas para el sujeto que la consume, tiene consecuencias importantes a nivel psicosocial, nos afecta a todos. Aquel que se accidenta manejando con alcohol, pues tiene la misma, o debería tener la misma sanción de aquel que se accidenta consumiendo marihuana o cualquier droga. Lo que pasa es que no está medido en nuestro país. Van a dar al torito los que salieron positivos a alcohol, no los que salieron positivos a marihuana, ni a cocaína, ni a ninguna otra droga. Y esos también chocan, y esos también se matan, y esos también matan a muchas otras personas. Está totalmente documentado también que además de que disminuye la coordinación motora, pues hay riesgos de accidentes, no nada más de tránsito, sino también laborales. Habría fábricas que definitivamente no se puede ir bajo el efecto de la droga. Simplemente no se podría manejar maquinaria pesada. Hay toma de decisiones que tampoco se podrían tomar bajo el efecto de la droga, porque afecta la toma de decisiones, se toman decisiones erradas al estar precisamente afectando estos centros cerebrales, pues lleva hacia decisiones completamente erradas. Es la droga ilícita que más frecuente reporta los accidentes vehiculares mortales. El uso temprano también está asociado con bajo rendimiento escolar y riesgo de abandono escolar. Precisamente el mayor riesgo de que una persona se vuelva dependiente, pues es el abandono escolar, y está documentado también este abandono escolar, y en los cientos de casos que vemos cada día se ve cómo van dejando la motivación por varias áreas de su vida, entre ellas la escuela. En los adultos que iniciaron en la adolescencia, es decir, ya esas personas que traen un uso crónico, los reportes son en lo general de bajo ingreso, empleos que cambian, no empleos fijos, no carreras que puedan subir en escalafones o que te hagan una historia profesional, en desempleo muchas veces, en conducta antisocial, insatisfacción con la vida y en una permanente crítica hacia la vida de los demás. Les quiero contar el caso Holanda porque se ha citado varias veces, está muy mal documentado. Se dice que en Holanda no pasó nada, los holandeses son los primeros en documentar a través del Instituto Trimbus, del Observatorio holandés, tienen muchas investigaciones al respecto. En los 70s ellos creyeron que los coffee shops iban a resolver muchos problemas, como se discute hoy en día, que iban a permitir que los adolescentes tuvieran el derecho de consumir la droga de una manera segura, que iban a resolver varios problemas de inseguridad, también lo pensaron, eran sus argumentos más importantes. Y lo que sucedió fue primero que
Sí se les vendía a los menores de edad, como es lógico, son los que más inician. Vendían otro tipo de drogas alrededor de los coffee shops y los problemas de inseguridad no bajaron, al contrario, tenían visitas de 2 millones de turistas al año por coffee shops. Incrementó no nada más el consumo de marihuana, que está documentado en el Instituto Trimbus, incrementó el consumo de heroína y de muchas otras drogas más. Tuvieron un grave problema de SIDA por contagio de jeringas y fueron los primeros en hacer políticas precisamente por eso de reducción de daño. En el 2004, hace 10 años ya, Holanda reconoció que había errado su política, que no la podía basar en ideologías relacionadas a la libertad, lo reconoció ante la CIFE y empezó a cerrar coffee shops. Hoy por hoy, los coffee shops se han reducido a la mitad y en el 80% de los ayuntamientos de Holanda no existen ya coffee shops, además de que ya no se permiten turistas. Desde el 2012 se hacen clubes con 2,000 personas mayores de edad siempre y se sigue habiendo mercado negro para menores de edad. Es de las luchas más grandes que tienen porque además los que están en prisión por cualquier delito, el 50% tienen relación con consumo de marihuana. No que por consumo de marihuana hayan delinquido, pero hay una relación de consumo y los holandeses realmente no saben qué hacer con esa política. Además vamos a hablar del gasto público, que es el gasto en salud, otro tema. Holanda tiene 17 millones de habitantes y tiene un gasto para la atención a las adicciones nada más de 1.500 millones de euros. En nuestro país somos 119 millones de habitantes. Actualmente el presupuesto global para atención a las adicciones son 1.500 millones de pesos, equivale a 83 millones de euros. Pensemos cuánto tendría que aumentar este presupuesto si más personas se enfermaran. Estados Unidos, como todos saben, tiene 23 estados legalizados y 2 que permiten su uso recreativo. Tenemos unas investigaciones de investigadores de Colorado, donde muestra cómo ha habido más accidentes mortales, más accidentes de tráfico mortales desde que se despenalizó el uso médico. También tienen documentado que la marihuana está involucrada en el 42% de los delitos que se cometen. Nos preocupa también no nada más que se plantee la regulación o legalización de la cannabis, sino también sus derivados. Esto traería muchísimos problemas, no nada más a los jóvenes, sino también a los niños. En Denver ya se venden varios productos en maquinitas, una comercialización total. Hay también, pues, algunas hojuelas de maíz, algunos cereales, bebidas, palomitas, aceites, que además, entre paréntesis, los aceites tienen mayor concentración de THC por lo regular. Hay, bueno, chocolates, también en California, y infinidad de dulces, mentas. Esto de realmente regular derivados, además, es imposible el control en el hogar. Simplemente llega a los niños en el hogar. No hay forma de controlarlos en el hogar. Por más que quieran regularlo, llegan a los niños. El tabaco y el alcohol llegan a los hogares mexicanos y los niños también toman. Por más que esté regulado el tabaco y el alcohol, llega a los hogares mexicanos. El último informe de las Naciones Unidas nos habla de que en los Estados Unidos los ingresos a salas de urgencia relacionados con consumos de cannabis en los últimos 5 años aumentó el 59% y el tratamiento por consumo aumentó el 14%. Además, así como sucedió en Holanda, viene aparejado un aumento de consumo de heroína. El informe mundial dice que probablemente debido a que está bajando la percepción de riesgo entre los jóvenes. Hay mucha investigación de que si baja la percepción de riesgo aumenta el consumo. Ahora, ¿qué está pasando en Nueva York, por ejemplo? Encuentran tiradas a las personas muertas por consumo de heroína. Tienen un programa de reducción de daño donde adiestran a un policía a revivir a una persona
tirada para que no se muera. Eso queremos en México realmente. Y entre paréntesis, también está aumentando el consumo de heroína en ciertas zonas del país que no había aumentado. En los Estados Unidos, y me voy a permitir también darle unas cifras de nuestro país, al igual que en los centros de atención en nuestro país, la marihuana ya rebasa el consumo de tabaco. En Canadá, mucho más. En Canadá los jóvenes ya prácticamente no consumen tabaco, consumen marihuana en las fiestas, y lo grave es que junto con el alcohol, en lugar de tomar una copa de alcohol y fumar un cigarro de tabaco, ahora fuman alcohol, se está normalizando el fumar un cigarro de marihuana con todo lo consecuente daño a la salud de esto. En México, en el sentido estricto, no está prohibido. No se criminaliza a los usuarios de drogas. No se criminaliza siempre y cuando no pasen de 5 gramos. En algún lugar tiene que estar el límite. La ley tiene que marcar un límite. Si lo extendemos, pues se va a rebasar ese límite. Eso ha pasado en otros países también. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, las drogas legales, sin lugar a dudas, son las que más se consumen porque son las que están más disponibles. Son millones de personas en este país, casi el 80% que consumimos alcohol en fiestas. De estos, el 32%, la tercera parte de la población mexicana, lo consume de manera problemática, con todos los consecuentes problemas que sabemos de violencia familiar, de accidentes y muertes en los jóvenes, de embarazo adolescente que está aumentando. El tabaco, 17 millones de personas lo consumen, más 12 que no fumamos y que nos fuman arriba, por eso todos los controles para la reglamentación de consumo de tabaco en el espacio de no fumadores. Y lo que sucede es, para los que dicen que no hay muertes, pues el uso crónico mata a millones en este país. De tabaco nada más, el número de muertes que hablan por inseguridad, 60,000 al año. 60,000 que están hablando por violencia en toda una administración, nada más de tabaco son 60,000 al año. ¿Qué pasa? Que de marihuana no estamos midiendo las muertes asociadas, no se mueren por sobredosis, de tabaco tampoco. O sea, lo que va matando es el consumo crónico, lo que va dañando es el consumo crónico. Y estos millones de personas que sí consumen drogas legales, pues son comparadas mucho menos a las que han probado alguna vez en su vida alguna droga ilegal, mucho menos a las que han probado alguna vez en su vida marihuana, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, y a los 500,000 dependientes a drogas que habla nuestro país. También en prisión hay 240,000 presos y nos comentan que el 60% son relacionados a delitos contra la salud. Algunos sí serán de narcotráfico. Quisiéramos, algunos datos nos dicen que son 10,000 los que están por posesión, otros datos nos dicen que son 500, realmente no conocemos el dato exacto, pero finalmente no es la mayoría de los mexicanos. Y finalmente, en algún lugar, repito, tiene que estar el límite, son 5 gramos, son 2 cigarrillos de marihuana. ¿Qué sí está pasando también? Claramente, el despegue en el aumento de consumo en la población adolescente de media y media superior del Distrito Federal, probablemente también debido a que estamos generando una baja percepción de riesgo, porque no se está dando la información del daño a la salud que sí causa la marihuana. En los datos de los centros de integración juvenil, que son 115 en toda la República, tenemos una muestra de toda la República, atendemos 100,000 al año. Lo que vemos es claramente que aumenta la marihuana en el transcurso de los años como droga de impacto. La droga de impacto es aquella droga por la que busca tratamiento los usuarios. Buscan tratamiento ya el 43.3% de toda la gente que atendemos porque tuvieron problemas con la marihuana. A estos también hay que consultarles. A estos que sí están teniendo problema también sería muy importante tomarles el testimonio. Además, en los registros a nivel nacional estamos viendo ya que aumenta el consumo de marihuana sobre el tabaco y que está alcanzando
al alcohol a nivel nacional. En 18 estados más está rebasando el consumo de marihuana al del tabaco. En el Distrito Federal pues es mayor, y por ejemplo en Veracruz pues es muy grande el disparo de consumo de marihuana que observamos en los pacientes que estamos atendiendo ahí. Hay evidencia también de que la marihuana se salta una segunda droga de consumo, una tercera droga de consumo. En el 87% de los que se iniciaron con marihuana consumen otra droga, y de estos el 76% consumen otra. Se habla de las libertades individuales con las que estamos de acuerdo. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, no sobre la vida social, no sobre esos accidentes que matan a otras personas, y sobre todo el tema aquí es que los que más se inician son precisamente los menores de edad. 60% son menores de 18 años los que se inician con marihuana. Se dice que no ha funcionado el control. Tal vez en el tema de seguridad pública, en el tema de salud ha funcionado. En el tema de salud, México se encuentra entre los menores consumos de nivel mundial. Y les voy a decir una cosa, en el tema de las convenciones y del cambio de las convenciones internacionales, también tendríamos que preguntarnos por qué la discusión es en Latinoamérica. Los países asiáticos ni del tema quieren hablar, los africanos dicen que no, porque es el mayor consumidor de marihuana, de sus jóvenes no quieren tampoco. Y los europeos ni el tema habla, dicen que no está en su agenda la legalización. ¿Por qué en Latinoamérica? ¿Por qué en México? ¿Por qué en México si la mayoría de los mexicanos no consumimos? Me voy a ya apurar con lo demás. También se habla de que se va a recaudar impuestos. Yo les digo que el gasto por tabaco en salud es de 61.252 millones de pesos, se recaudan 30.000 millones de pesos. ¿Que va a disminuir la violencia y la inseguridad? Bueno, Holanda nos demostró que no, pero también la Oficina de Naciones Unidas habla de que se migra hacia otros tipos de delincuencia organizada. ¿Que va a haber mayor tabaco legal, de calidad, si es legal? La marihuana, que va a ser de calidad, pues el tabaco nos ha mostrado que no es de calidad, hay pirata por todos lados, hay muchos decomisos. Definitivamente no es una política para la salud de los mexicanos, al menos no para todos los mexicanos. El invitar a los usuarios a tratamiento sí es una política de salud, y si no es una política de salud, sino una política que se llame de salud, que no influye a la salud, simplemente no sirve para la salud. La mayoría de los mexicanos no somos consumidores, 91.5. Lo amarillo son un consumo alguna vez en la vida, experimentadores, ahí se necesita prevención, y los rojos son los que necesitan tratamiento. Entonces estamos hablando que este pico rojo necesita tratamiento, no más droga, y que la mayoría de los mexicanos necesitamos más presupuesto para prevención. Por último, está comprobado en muchos países la relación de la baja percepción de riesgo, la mayor tolerancia social, la mayor disponibilidad y accesibilidad con el incremento de consumo. Está documentado. Finalmente, por supuesto que estamos gustosos de incluirnos en este tipo de foros. Estamos de acuerdo en que deben de buscarse alternativas, por supuesto, ya no satisfacen a todos. Pero la alternativa que se tome, ojalá se tome responsablemente, diputado, de que no sea de mayor disponibilidad, porque eso sí va a lastimar a nuestros jóvenes mexicanos. Eso sí va a afectar a la salud de nuestros jóvenes mexicanos. Apoyamos, por supuesto, no criminalizar a los usuarios, no queremos criminalizarlos. Nos parece muy adecuado la estrategia del gobierno federal de aumentar el desarrollo social para el combate a la inseguridad y de los tribunales de drogas. También apoyamos el que sí se otorgue y se debate y se legisle por impulsar la investigación de rigor científico. Si sirve médicamente, que se demuestre. No hay todavía evidencia como para hacerlo. Y, sobre todo, sí, lo más importante es
contar con mayor presupuesto para prevención y tratamiento. Hay un tema pendiente en materia de drogas que creo que sí llevaría la atención y que debería de estar en la agenda legislativa, que es la regulación de inhalables, donde ahí sí se destruyen las neuronas de muchos niños y jóvenes, se quedan sordos, se quedan mudos, baja su coeficiente intelectual muchísimo más, y esa es una agenda legislativa pues que ahí está pendiente. Finalmente, pensamos que tampoco es una política dirigida a la juventud, porque la juventud hay que darle opciones. De ninguna manera pensamos que hay que darle drogas. Muchas gracias.